¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos aquí ya? Aquí en el día de hoy vamos a reaccionar a todo lo que está por venir, a las mejoras en los primeros compases del juego y también mejoras varias a la calidad de vida de, nuevamente, los jugadores. Vamos, los nerfeos que tanta polémica han traído. Vamos a reaccionarlo y a ver qué nos cuentan los developers. ¡Vamos allá! A ver qué nos dicen. Por cierto, voy a configurar los subtítulos para que lo podáis leer todo perfectamente. Ahí está. Es verdad, si no lo habéis visto ya lo tenemos subido en el canal. Igualmente haré una playlist con todas las novedades y pues todas las reacciones a lo nuevo para que sepáis mi opinión por todo lo que está por llegar. Oh, y bueno, nos van a confirmar por fin las nuevas armas. The new player experience is very important. While our current tutorial has a pretty good completion rate, we do lose a lot of players after we finish the tutorial. Luego de finalizar el tutorial pierden muchos jugadores. To significantly improve the post-tutorial experience, we are introducing a brand new category in the Albion journal. Una nueva categoría en el diario llamada Primeros Pasos. The main guidance system directly after the tutorial. This category lets players choose between 3 distinct paths for PvE, PvP, and Gathering. Each path introduces the basics for its respective activity gradually. It acts as an extended tutorial providing clear direction. Digamos que es una extensión del tutorial, efectivamente, según la rama a la que te quieras enfocar. Spoiler, no por elegir una no vas a poder cambiarte más adelante. Puedes completar todos los caminos si quieres, ¿vale? Que ya lo estuvimos probando. To not overwhelm players, the full journal is not yet available at this stage. Only once a path has been finished will the journal open up completely. Hasta que no termines uno de los 3 caminos que te dan, no verás el diario realmente. Me parece bien. These milestones are intended to help players learn the ropes and gradually explore what the game has to offer. Additionally, we looked at where we can introduce players to activities earlier when possible. The biggest change here is the addition of Tier 3 tracking mobs in blue and yellow zones. We also added a showroom island that players can visit without the need to buy an island, so they can check out what the feature has to offer first. And we reduced item power requirements for regular arena and hunter corrupted dungeons. We also went over the existing tutorial to reduce the amount of gathering and crafting, to make it more clear that the game has more to offer than just these activities. Additionally, we also improved the tutorial pacing by reducing text and the amount of information we show players early on. This onboarding overhaul is complemented by a long list of broader improvements across the whole game. These changes range from improvements como un mejor equipamiento de combate inicial, claro, cambiando las habilidades. Like providing building information on mouse over. Further, we have updated key UI screens to make Albion more intuitive and easier to navigate. These changes are especially valuable for new players, but they benefit everyone. Exacto, para todos. I've also invited combat designer Nick Yalos and UI lead Raul Sander to present more features of this update. Let's start. ¡Ojo! Raúl Sander, este es nuevo. ¿O no lo conocía? The biggest issues both new and veteran players have faced for a long time is finding and comparing specific items. To address this, we've completely recategorized all items in the game. The new structure is far more intuitive, allowing players to... Vale, ok, ya estamos pasando como al segundo bloque de mejoras de calidad de vida. Hemos terminado con el primer bloque, que vendrían a ser pues estos cambios a los primeros pasos del juego y lo más importante, ese reboom, ese cambio al diario de Albion Online, el cual, pues bueno, no es que le quitara lo lineal, o sea, lo no lineal, y le pusiera lo lineal en el nombre, pero sí es verdad que por lo menos otorgaba misiones a esos jugadores que venían de MMOs en los que, pues en la gran mayoría, estamos acostumbrados a que nos digan lo que tenemos que hacer. Pues yo creo que eso es muy bueno, aparte que yo ya lo he estado probando, ya me he creado un personaje nuevo en el test server, he estado testeando esos primeros compases, el tutorial es mucho más simple, más directo y se entiende mucho mejor, incluido ya te enseñan a comprar, que es algo que realmente Albion siempre dejó de lado, pero muy importante, y que la gente no lo entiende hasta pasado mucho tiempo, y es muy, pero que muy importante, por tercera vez lo digo, entender eso, el cómo comprar y vender en el juego, que de verdad no lo habían dicho nunca y ahora está en el tutorial y encima te obliga a comprarte el equipamiento. En fin, que está muy bien. Pasamos a la segunda parte de mejoras de calidad de vida, ahora en el mercado.
Se ve lindo, se ve más sencillo. Using the category dropdowns, not only in the marketplace, but anywhere else items can be filtered. This streamlining effort should make interacting with Albion's economy much smoother and more accessible for everyone. We've also reworked the learning point system, both to simplify it and make it more intuitive. Instead of the old 20% fame threshold for finishing a node on the Destiny board, learning points are now gradually consumed in exchange for a 5 times... Se consumen todo el tiempo y ya está. O sea, va a ser lo mismo pero más bonito y mejor. Bueno, mejor no, es que es lo mismo. And the overall user experience has been refined to match. Eso sí está bien, que puedas elegir en qué emplear los puntos y en qué no. Quick learn enabled, thanks to clear visual highlights and a helpful overview that displays all currently boosted nodes by categories, allowing for fast and easy adjustments. We've heard loud and clear that the previous system was confusing and clunky, and this update should go a long way toward making it smoother and more transparent for everyone. If you're already working on a node, no need to worry. When this change goes live, any node that can currently be learned will be increased within that level by a factor of 5. If you're at 20% or higher, ¡Ay, qué bueno eso! This will give you completion of that level at no LP cost. If you want to make best use of this, you might want to get as many of your skill nodes to 20% progress before the update goes live. Esa es buena, bien dicho. Nos incitan a la trampita, The new layout is a unified design language, integrates with the HUD editor, and is easy to use, especially on mobile where space is limited. For our desktop players, we've introduced a new global shortcut to instantly toggle all trackers at once. This change brings all trackers together into a cleaner, more user-friendly system and gives us space for future improvements. Son boberías, pero que esas pantallitas molestaban mucho a la hora de la verdad en un combate porque no podías clicarlo y acababas abriendo el árbol de nodos y claro, te cabreabas. Now shows where vanity items come from. The Artifact Foundry supports bulk crafting, and tooltips have been added to all kinds of buildings and NPCs to make it easier to find the right place for any given task. Abyssal Depths also brings the Crystal Hammer and Crystal... ¿Quién es esta gente? Hola Nick, encantado. Ahora pasamos al tercer bloque del vídeo, las nuevas armas de cristal, que ya tenéis varios vídeos en el canal, Allies in the area are shielded, while enemies are afflicted with static. You and your allies must deal damage to enemies affected by static to trigger a massive stun. The second new weapon is the Still Gaze Staff, which will transform the user into a familiar creature, a crystal cobra. Similar to other transformations, you will no me have gusta, o sea, visualmente es muy bonita, pero la habilidad... passives. I would watch out for Serpent's Gaze, a powerful channeling spell that petrifies unmounted enemies. The Petrify status can't be cleansed. It leaves your Unmounted stunned, enemy. but they gain damage resistance and are immune to force movement effects. So, while petrified enemies can't escape from incoming damage and debuffs, their allies will be able to help, if they haven't already ran away in terror. Hammers are getting a unique defensive option, while Shapeshifters are gaining a mid-range supportive brawler. We're excited to see how the meta develops when everyone gets their hands on these new weapons. A ver cómo This acaba. wraps up our third and final dev talk on the Abyssal Depths. The update launches on June 30th, and we hope you enjoy the new update, and we can't wait to see how you take on the new content and especially what comps you come up with. Thank you for watching, and we'll see you in Albion. A ver, está claro que como tercera y última charla de esto llamado Abyssal Deep, la próxima gran actualización, que como nos dice, saldrá el 30 de junio, realmente como una de las tres, diría que esta es la más flojita y por eso supongo que lo han dejado para el final. Pero si nos basamos en el completo, en el combo, en la totalidad de la update, no solamente en lo que hemos visto en el día de hoy, considero que por fin veo la luz al final del túnel y no para mal, sino estoy viendo la salida, estoy viendo un respiro, estoy viendo cómo mejora la cosa y aunque no haya nada, realmente nada para jugadores hardcore de zona negra, considero que están metiendo mano a uno de los grandes problemas de Albion y que realmente a mí, como jugador veterano y creador de contenido de este juego, me preocupa también, y es que los nuevos jugadores no terminaban de entender, de valorar, de apreciar el juego y tenían ideas equívocas. Y bueno, se puede ver a día de hoy con la polémica que se está montando, que no han nombrado, del cambio a la zona amarilla
y Azul consideraba que eso estaba bastante claro, pero no, hay una idea bastante errónea del concepto del juego Albion Online. Me alegra que estén tomando estos rumbos, cartas en el asunto, mejoras bastante tochas, cambios en los primeros compases para luego, quizás en la próxima gran actualización, veamos ahora sí por fin una nueva raza, nuevos mobs o quién sabe, un nuevo continente. Soñar es gratis, señores. Dicho esto, recordarles que os podéis suscribir al canal para no perderte ningún vídeo. Recordarte también que estoy todos los días en twitch.tv/JackFyah echándoos un par de horitas aquí con ustedes y una risa, por supuestísimo. Pásate si te apetece y lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. Un besaco, deja tu comentario y chao, chao.